Hola, hola electrones. Hoy estaremos hablando sobre la epoxidación del eugenol. Esto es química verde en acción. Una reacción que utiliza un sustrato y condiciones ecoamigables para producir un compuesto bioactivo. Debido a que utilizamos un producto que generan las plantas y luego lo modificamos, a este proceso también se le llama semisíntesis. Ahora, ¿para qué sirven los epóxidos? ¿Cuál es su relevancia? Bueno, los epóxidos aparecen como farmacóforos en productos naturales que son bioactivos, como por ejemplo la fumagilina, que inhibe a una enzima muy importante en la síntesis de proteínas y entonces puede inducir la muerte de las células que absorban este compuesto. El mecanismo de acción es por una reacción de un aminoácido de la proteína con el epóxido que podemos ver en la fumagilina. También, los epóxidos son parte de la industria de resinas epóxicas. Las resinas epoxi son conocidas por su alto rendimiento. Son los componentes básicos de los adhesivos, los revestimientos, los plásticos reforzados y los materiales compuestos, como la fibra de vidrio y la fibra de carbono. ¡Oh, sí! Las epoxiresinas permanecen intactas en condiciones intensas. Cuando se curan adecuadamente, las resinas epoxi ofrecen una serie de características súper deseables. Por ejemplo, la resistencia a productos químicos, la resistencia al calor, la adhesión a una variedad de sustratos y la alta resistencia a la tracción, compresión y flexión. Los epóxidos son una clase importante de compuestos en la síntesis orgánica, porque esa apertura nucleofílica del anillo del epóxido tiene lugar fácilmente en una vía SN2, o sí, química orgánica 1 aquí, con inversión de la configuración en el centro de carbono que reacciona. Por lo tanto, es el epóxido un intermediario importante en la producción de medicamentos, pesticidas y plastificantes. Ahora bien, ¿para qué querría yo hacer un epóxido? Bueno, hemos hablado que los epóxidos sí son relevantes y la reacción que vamos a trabajar en el laboratorio nos permite epoxidar un alqueno. Ahora, específicamente estos sujetos que les estoy presentando acá han presentado bioactividades interesantes. Bioactividad es la actividad de ese compuesto en un sistema biológico. Por ejemplo, la actividad antimicrobiana o la actividad insecticida. A eso se les conoce como bioactividades. Acá tenemos al epóxido del eugenol, que por supuesto tiene su nombre IUPAC también. Y resulta que estos compuestos derivatizados, en especial el epóxido de eugenol, que tiene el anillo heterocíclico del epóxido, fue muy activo en la actividad antimicrobiana contra el Staphylococcus aureus ATCC 25923. Es una cepa específica que se le conoce el ADN, etc. Y este epóxido eugenol resultó ser el agente antimicrobiano más eficaz entre los compuestos probados, que incluyeron al eugenol en sí, que es un antimicrobiano muy utilizado en la dentistería, y otros derivados que se generaron en ese estudio. Pero tenemos que resaltar, el epóxido de eugenol fue 2 veces más efectivo contra este Staphylococcus aureus que el eugenol mismo, queriendo decir que es más efectivo
porque se requirió la mitad de la concentración del epóxido de eugenol para poder matar a las bacterias, comparado con la cantidad que se utilizó con el eugenol. Así que es súper útil este epóxido de eugenol y se ha sintetizado pues por métodos tradicionales. Rápidamente comento sobre el otro compuesto que estaba en azul. Pues es un epóxido que mostró actividad insecticida contra al conocido gusano cogollero. Así que tenemos varios compuestos bioactivos que son epóxidos derivados del eugenol. Ahora bien, el eugenol se puede extraer a partir de diferentes plantas, pero principalmente se extrae de los botones florales secos del clavo, Eugenia caryophyllata, y de allí su nombre eugenol. Como es un alcohol, ol. Pues el eugenol en sí es un líquido aceitoso de color amarillo pálido que también se puede extraer de la nuez moscada, canela y laurel. Es ligeramente soluble en agua porque tiene un OH en el sistema, pero también tiene un anhídrido aromático que reduce su solubilidad. Es, como les comentaba, ligeramente soluble en agua y es soluble, ahí sí, en disolventes orgánicos. Un disolvente orgánico, por ejemplo, el hexano, el acetato de etilo, el diclorometano. Los principales componentes del aceite esencial de la Eugenia caryophyllata incluyen al eugenol y otros aceites esenciales como el carbacrol, el timol y el cinamaldehído. Para tener idea de qué tan relevante es el eugenol, déjenme contarles que el clavo de olor es ampliamente conocido a nivel mundial. En Guatemala, Centroamérica, Latinoamérica, en Indonesia, Sri Lanka, Madagascar, Tanzania, Brasil. El clavo ha demostrado tener una historia milenaria de uso seguro. El uso del clavo como refrescante del aliento se documentó en el siglo III a.C., hace más de 2000 años. La historia demuestra que los chinos exigían a los sujetos que esperaban una audiencia masticar clavos para enmascarar los olores del aliento. También se ha documentado que el clavo es beneficioso para el tratamiento de los trastornos dentales, tal y como se describe en los antiguos textos hindúes. Se sabe que los usos medicinales del clavo incluyen los siguientes, pues cuando se utiliza en forma combinada para reducir la fiebre, disminuir la inflamación después de la extracción de un diente y en el tratamiento para disminuir el dolor de las inyecciones anestésicas y como ingrediente en la repostería, cocina, también en los perfumes, en algunos cigarrillos, en enjuagues bucales y pastas de dientes. Pues resulta, el eugenol tiene un grupo metoxi y un grupo hidroxi donadores de electrones al anillo bencénico. Tiene un alqueno en una de las sustituyentes y de lo que vamos a estar tratando es cómo vamos a convertir a este alqueno en un epóxido que pueda tener más actividad antimicrobiana que el eugenol. Así pues, uno de los objetivos de la química verde es utilizar sustratos que nos pueda dar la naturaleza. La utilización de eugenol en esta práctica e inclusive en una industria a futuro para la síntesis de su respectivo epóxido resulta que cabe dentro del concepto de química verde
pues el eugenol es lo que se le conoce como un biosustrato. Ahora bien, veamos cómo vamos a epoxidar a este amigo eugenol. Pues podemos decir que lo podríamos epoxidar por un método tradicional o por un método no tradicional. Primero, veamos los métodos tradicionales que están más asociados a conceptos desarrollados en Química Orgánica 1 y que comprender esta parte nos servirá para comprender el método no tradicional. Los anillos de oxaciclopropano, o sea, oxirano, o sea, los epóxidos, son reactivos superútiles que pueden abrirse mediante una reacción posterior para formar, por ejemplo, dioles en forma anti. Una forma de sintetizar estos anillos es mediante la reacción de un alqueno con un ácido peroxicarboxílico. Esto tiene que ver con el peróxido de hidrógeno, que es H2O2, tiene dos oxígenos pegados ahí con un enlace covalente y eso le da cierta reactividad al compuesto. Pues resulta que ese mismo concepto del peróxido de hidrógeno se lo podemos aplicar a los ácidos carboxílicos, en donde en vez de tener un grupo OH, va a tener un grupo OOH, adicional del carbonilo, por supuesto. La síntesis mediante un ácido peroxicarboxílico requiere a un alqueno y un ácido peroxicarboxílico y especialmente un disolvente adecuado. Hay reacciones que son sensibles al solvente. Esta es una. Pues el tal ácido peroxicarboxílico pues tiene la propiedad única de tener un átomo de oxígeno electropositivo en el grupo carboxilo. La reacción se inicia cuando el átomo de oxígeno electrofílico reacciona con el doble enlace carbono-carbono nucleófilo, pues del alqueno. El mecanismo implica una reacción concertada con un estado de transición, pues circular o cíclico, que tiene 4 componentes. El resultado es que el átomo de oxígeno, que originalmente era electropositivo, termina en el anillo del oxaciclopropano, o sea, en el anillo del epóxido. Y luego nuestro ácido peroxicarboxílico se convierte en pues un ácido carboxílico normal. El asunto está en que los ácidos peroxicarboxílicos en general son inestables. Pero hay una excepción, hay un único unicornio entre estos ácidos, que es el ácido metacloroperoxibenzoico, y sus amigos lo conocen como MCPBA. Este compuesto pues es abreviado MCPBA y es un sólido cristalino estable, por lo que pues es muy popular en el uso del laboratorio. Pero en algunas condiciones este sujeto puede ser explosivo. Y pues bueno, hay sustituciones a nivel industrial con otros ácidos peroxicarboxílicos que pues bueno, siempre tienen el tema de ser muy sensibles para, por ejemplo, almacenarlos, y pues eso siempre es un riesgo de pérdida a la hora de hablar a nivel industrial. Y también pues hay ciertas limitaciones relacionadas a la naturaleza del alqueno que queremos hacer reaccionar. Si está, mientras más sustituido, mejor, pero con poca sustitución, digamos un alqueno terminal que tiene dos hidrógenos de un lado, por ejemplo, está poco sustituido y eso reduce la reactividad en esta reacción. Ahora bien, debemos comentar rápidamente, por supuesto, un poco sobre la reactividad de los epóxidos.
Resulta que los epóxidos son un anillo es un triangulito, ¿verdad? Es un anillo con 3 átomos y cualquier nucleófilo pueda entrar en la reacción. Una forma de abrir el anillo de epóxido es mediante una oxidación hidrólisis catalizada por un ácido. La oxidación hidrólisis da lugar a un diol. Entonces, resumiendo, necesitamos un buen solvente, un agente oxidante potente, lo suficiente como para donar un oxígeno en el sistema. Y pues necesitamos un sustrato, que va a ser un alqueno, que sea adecuado y que esté dispuesto a reaccionar en el sistema. Usualmente se utiliza el MCPBA, que es un peroxiácido pues potente y además estable, pero que siempre viene con un costo significativo a la hora de industrializar los procesos. Resulta que ha habido pues bastante interés en el proceso de mejorar las oxidaciones en términos del tipo de metales que se utilizan cuando, por ejemplo, una sustitución de este peroxiácido a nivel industrial es con un metal que se llama renio. También hay tungsteno y otros metales pesados por ahí. Y esto significa pues cierta contaminación ambiental, y la química verde es una de sus finalidades, pues es determinar o diseñar nuevos métodos de síntesis orgánica que permitan utilizar. Esa es la finalidad de esta práctica, realizar una epoxidación con elementos que sean ecoamigables, compuestos ecoamigables, y también que sean accesibles económicamente y sean estables. Esto pensando en que es un proceso que pueda escalarse en una industria química o de química de alimentos. Así pues, veamos los componentes que nos presenta el protocolo de Lane et al. 2002 del Journal of American Chemical Society. Tenemos entonces un alqueno con diferentes sustituyentes, eso quieren decir las R1, 2, 3, R, diferentes sustituyentes que se asume en este momento vamos a hablar o imaginarnos que pueden ser carbono o que una cadena carbonada, o que puede ser un hidrógeno en ese alqueno. El objetivo es producir un epóxido derivado de ese alqueno. En este momento no nos vamos a preocupar de la estereoquímica, pero es bueno recordar que se generan centros quirales en el camino. Entre los componentes de la reacción, pues adicional al alqueno que nosotros ya hemos definido que va a ser el eugenol, está el sulfato de manganeso, el peróxido de hidrógeno, la dimetilformamida, una solución acuosa de bicarbonato de sodio y un aditivo que se ha encontrado que el mejor para este caso es el ácido salicílico, y nosotros vamos a modificar el solvente a acetato de etilo, que es aún un solvente más verde y más económico también, pero principalmente más verde para este proceso. Si bien con el acetato de etilo el estudio reporta bajos rendimientos, nosotros estamos utilizando el aditivo del ácido salicílico que nos va a subir el rendimiento de nuestra reacción. Así pues, veamos, en el cuadro que se está presentando es tomado del artículo de Lane, en donde exploraron compuestos aromáticos disustituidos en ese caso, con grupos activantes ortopara, que serían los metilos o sustituyentes carbonados, y rinden los epóxidos del caso. Nuestro compuesto eugenol tiene el anillo bencénico con 3 sustituyentes: un grupo hidroxilo, un grupo metoxi
y este grupo alilo que pues es un alqueno, que cabe mencionar no entra en conjugación con el sistema aromático porque hay en medio un carboncito sp3 que no deja que fluya allí la conjugación. Este compuesto de eugenol esperamos transformarlo al epóxido de eugenol, en donde es un epóxido terminal, podemos decir, porque está al final de esa cadena, en la posición en donde antes estaba nuestro alqueno. En relación a cómo ocurren estas cosas, pues vamos a tener en mente que, digamos, tradicionalmente se utiliza, tenemos la fuente, el sustrato, tenemos el solvente, tenemos el agente oxidante, que es un ácido, es un peroxiácido orgánico. Entonces, en este sistema nosotros tenemos que tener una fuente de ese ácido o peroxiácido orgánico, tenemos que tener un solvente y de alguna manera tenemos que compensar, digamos, que nuestro ácido no sea tan súper potente, pero le facilitemos la reacción, y para eso vamos a agregar pues al sulfato de manganeso, que nos va a ayudar a que se transfiera un oxígeno, pues un oxígeno que originalmente está en el peróxido de hidrógeno y termina pues en el epóxido. Así que tiene varias partes. La primera es la formación justamente de ese peroxiácido. Nosotros vamos a usar como peroxiácido a un sujeto que se llama peroximonocarbonato, que es el ácido peróxido que se origina a partir del bicarbonato. Es la reacción del bicarbonato y el peróxido de hidrógeno, y este equilibrio se forma muy rápido y inclusive a temperatura ambiente, y esa es una ventaja porque reduce el gasto de calentar el sistema. A nivel industrial es importante porque entonces pues se optimiza, además del rendimiento, se está optimizando el gasto económico, y a nivel ambiental la adición o generación de calor del sistema. En fin, que aquí vamos con lo de la química verde. Pues una vez generamos a este peroximonocarbonato, pueden haber otras especies que se generen en el camino, pero la activa es este peroximonocarbonato. Cabe mencionar que existe un complejo de bicarbonato con peróxido de hidrógeno, pero ese no es el que nosotros estamos utilizando. Solo comentar que existe, pero no es lo mismo, sino peroximonocarbonato. Entonces, Lane propone este mecanismo y vamos a tratar de comprenderlo dentro de la perspectiva de la química orgánica que nosotros ya conocemos. Se considera que el manganeso estabiliza al peroximonocarbonato armando un ciclo de 5 átomos, y esa estabilización permite que pueda reaccionar con el alqueno. O sea que aquí, digamos, en resumen, la principal función del manganeso en este momento es estabilizar a este peroxicarbonato que estamos generando in situ en ese momento. O sea que no lo estamos agregando, sino que agregamos los componentes para que se genere en la solución, y de pasadita lo estabilizamos un tiempecito suficiente para que pueda darse la oxidación del alqueno.
En el artículo se discuten varios mecanismos de reacción. Nosotros vamos a tomar de referencia el que está más asociado a otros estudios de mecanismos de reacción con el manganeso y otros metales que se utilizan como catalizadores. Acá tenemos dos vías, una vía que es la vía de lo concertada completamente y otra que es vía radicales. También el artículo discute que el tema de los radicales pues causa un poco de duda si es así debido a las condiciones de reacción. Las condiciones de reacción, adicional a todo lo que hemos hablado, es que está el frasco abierto al ambiente, o sea que está a presión ambiental, temperatura ambiental, y adicional a eso está expuesto a la atmósfera, al aire atmosférico que lo rodea, que contiene oxígeno y otros componentes, pero el oxígeno particularmente se puede involucrar en este tipo de reacciones y puede inhibir las reacciones. Todavía, o sea, sí hay una transferencia ahí de electrones, pero todavía se está tratando de determinar cuál de estas es la ruta o si pues puede ser que sean varias rutas al mismo tiempo. Digamos que hacer la misma cosa de diferente manera, pero al final el mismo producto. Regresando a nuestro mecanismo, en el caso del mecanismo concertado, es el movimiento de dos electrones en donde el alqueno dona densidad electrónica a este oxígeno. Eso es interesante porque el oxígeno es electrofílico ahora, es una excepción y es algo que ocurre con los compuestos organometálicos en donde podemos contribuir, digamos, a que pasen cosas diferentes a las que estamos acostumbrados. Y una vez ocurre esta transferencia de electrones, pues logramos tener al anillo de oxirano o de epóxido. En el estudio se trabajó con compuestos que eran solubles en agua y no había como dos fases, digamos. Sin embargo, en el caso de compuestos que son menos solubles en agua, pues el cambio de solvente genera prácticamente una reacción bifásica, la fase acuosa y la fase orgánica que se le puede llamar. En nuestro caso, la fase orgánica está compuesta de acetato de etilo y eugenol, y en el caso del artículo, pues era dimetilformamida y los sustratos que trabajaron ellos. Para poder trampolinar, digamos, el rendimiento de esta reacción, se trabajó con aditivos. Estos aditivos todavía no están muy seguros los autores de para qué o cuál es su mecanismo de acción. Sin embargo, sí son efectivos y por eso también pues los vamos a utilizar. Además que pues son de muy baja toxicidad el ácido salicílico. Tiene varias funciones el aditivo. Uno es que facilita la reacción en un sistema bifásico y también pues establece puentes de hidrógeno que puedan ayudar a estabilizar los diferentes estadios del alqueno a través de la reacción. En este caso, pues vamos a estar trabajando con el ácido salicílico y el ácido salicílico pues es el compuesto bioactivo de la aspirina y es un benceno que tiene sustituyentes en posición orto, un ácido carboxílico y un fenol. Tiene 2 pKa, eso quiere decir que hay 2 hidrógenos ácidos que se los puede comer una base, digamos, y el primer pKa es a pH casi 3 que está asociado al carboxilo para formar un carboxilato y luego tenemos al fenol en pH pues prácticamente 14 que ese pues no va a ocurrir en nuestro sistema necesariamente esa desprotonación. Probablemente la estructura
dominante para el salicilato es la que presentamos acá, en donde el carboxilato establece una fuerte interacción con el hidrógeno del fenol, y eso se llama un puente de hidrógeno intramolecular, debido a que ocurre dentro de la misma molécula. Y de alguna forma podemos decir que el anillo bencénico va a estar en la fase orgánica, y la parte que tiene los heteroátomos, el carboxilo y el fenol, van a estar apuntando hacia el lado acuoso, facilitando la interacción entre el sustrato y el peroximonocarbonato, o sea que la gente que va a donar oxígeno. Entonces, una vez generemos nuestro producto, lo vamos a analizar. Lo primero es saber que tenemos estos dobles enlaces en donde pues los vamos a convertir en un epóxido, y utilizamos pruebas químicas generales para detectar si está o no presente el doble enlace. También vamos a trabajar con espectrofotometría IR, y aquí cabe el comentario que el espectro que estamos observando es el del eugenol. El eugenol tiene pues sus sustituyentes orto y el orto, digamos, los heteroátomos, y el alqueno. La banda que digamos estamos viendo principalmente es en donde aparecería la vibración del éter, que nosotros esperaríamos que si hay otro éter presente sea más intensa. No hay un IR disponible, un espectro IR disponible de nuestro producto esperado. Sin embargo, sí podemos analizar compuestos análogos para ver el comportamiento de las bandas o cómo varían las bandas de absorción en el espectro IR. Acá tenemos este espectro en donde estamos resaltando la señal de la vibración del éter, que es una banda que es considerablemente más intensa comparada con el éter metoxi, digamos, que teníamos en el eugenol. Esto se debe a que la vibración es ligeramente más grande, porque este éter, no es aromático. También pues esperamos encontrar más señales asociadas a CH2. No esperaríamos encontrar necesariamente la misma intensidad o anchura, más bien dicho, de la vibración OH, debido a que esta vibración se ancha como respuesta a los puentes de hidrógeno intermoleculares entre las moléculas de alcohol. Debido a la naturaleza de este compuesto, los puentes de hidrógeno se reducen debido a que el fenol y el grupo metoxi están cercanos. De manera de manera análoga, de hecho, a el ácido salicílico. Entre las precauciones que vamos a tener está que el acetato de etilo es volátil, es inflamable y puede pues incendiarse. El sulfato de magnesio también, pues si bien este es pues compuesto que se le agrega algunas vitaminas, no es grado reactivo y no deben entrar en contacto con el compuesto ni por absorción ni por inhalación o comérselo. Bueno, hay que utilizar guantes durante toda la práctica. Estos guantes pueden ser de acetonitrilo o pueden ser lo que no pueden ser son guantes de látex, debido a que tienen una protección baja,
pero sí debemos utilizarlos durante toda la práctica porque nuestra fuente de peróxido de hidrógeno es grado reactivo, que es 30%, y adicionalmente dentro de nuestro Erlenmeyer vamos a tener al peroximonocarbonato, que también pues reacciona con la piel. Cabe mencionar que el eugenol es un aceite esencial, tiene un aroma y es volátil, entonces es recomendable que lleven su máscara en caso de en especial si hay alguna sensibilidad a aromas. Y bueno, pues tenemos nuestras referencias. Artículos de Lane, de Fernández y Jambe fueron particularmente importantes en esta elaboración de la práctica. Y recordar que el eugenol es un compuesto útil en el desarrollo de la química verde, porque es un precursor de compuestos bioactivos y es útil en la síntesis de resinas ecoamigables. Adicional, estamos trabajando una reacción de epoxidación ecoamigable. Hasta la próxima. Éxitos en tu síntesis.